Muchas gracias por ver los videos. Recuerda compartir y dar me gusta. Sin más, ecos. El satélite de vigilancia Lagrange 9 detectó el objeto cuando apenas rozó el borde de la heliosfera. Era pequeño, metálico y se movía con una trayectoria errática, como si hubiese sido abandonado a la deriva por eones. Se envió una nave para recuperarlo y cuando los científicos lo examinaron en la estación de investigación Borealis, descubrieron que era un disco brillante, cubierto de patrones y símbolos extraños. El descubrimiento sacudió a la comunidad científica. No era humano. Su metal tenía una composición desconocida y sus grabados no coincidían con ningún sistema de escritura registrado. Cuando se logró extraer su contenido, las especulaciones se convirtieron en asombro. Imágenes, sonidos, ecuaciones matemáticas y un mapa estelar incompleto. La información describía un mundo exuberante con vastos océanos y estructuras colosales de geometría. La civilización que lo había creado era claramente avanzada, con un lenguaje fonético y una cultura rica en arte y arquitectura. Sin embargo, lo más inquietante era que el mapa indicaba la posición de su planeta de origen, pero con un detalle desconcertante. Ese sistema estelar ya no existía. Las sondas más recientes habían registrado su ubicación, pero donde debía estar el hogar de aquellos seres, solo había un campo de escombros y una enana blanca. Su estrella había colapsado hacía milenios, llevándose consigo cualquier vestigio de la civilización que una vez existió. Entonces surgió la pregunta más aterradora. Si el disco había estado viajando por el vacío durante miles de años, ¿por qué llegó justo ahora? ¿Era una coincidencia o había algo más detrás de su llegada? Las investigaciones continuaron, pero una pregunta persistía en la mente de todos. ¿Estaban realmente extintos o aún quedaba alguien allá afuera esperando una respuesta? El Consejo de Exploración Interestelar aprobó la misión sin dudarlo. No todos estaban de acuerdo. Algunos argumentaban que no había sentido en viajar a un cementerio estelar, pero el costo de enviar una expedición a un sistema muerto era demasiado alto. La posibilidad de encontrar respuestas, de desenterrar la historia de una civilización perdida, era demasiado tentadora. La Odisea, una nave de exploración equipada con tecnología de última generación, fue lanzada con una tripulación de 60 científicos, ingenieros y especialistas en lingüística. Su destino, el sistema muerto marcado en el disco. El viaje tomó casi 5 años en tiempo subjetivo, pero al llegar, la realidad fue aún más impactante que cualquier teoría. El sistema era una tumba cósmica. La estrella original había colapsado en una enana blanca bañando el espacio en su luz pálida y mortuoria. A su alrededor flotaban los restos de lo que alguna vez fueron planetas, asteroides y estructuras artificiales destrozadas por la catástrofe. La civilización que había enviado el mensaje no solo estaba extinta, había sido completamente borrada. Pero entonces, los sensores detectaron algo inesperado. En la órbita de lo que solía ser el segundo planeta del sistema, una señal. No era natural. La Odisea se acercó con cautela y descubrió una estructura flotando entre los escombros. Era una estación gigantesca y de diseño alienígena, pero notablemente intacta. Parecía haber sido construida para resistir el desastre que había destruido el resto del sistema. Los humanos se prepararon para abordar. Cuando abrieron la esclusa, los recibieron siglos de polvo y silencio, pero las luces parpadearon. Algo en la estación seguía funcionando. Y luego, la señal cambió. No era solo un eco automatizado, era una respuesta. Alguien, o algo, todavía estaba ahí, esperando. La señal se convirtió en un murmullo constante mientras el equipo exploraba la estación. A cada paso, sus trajes levantaban nubes de polvo acumulados por siglos. Aunque la estructura parecía abandonada, los sistemas internos seguían funcionando con energía mínima. Entonces, las luces parpadearon y una voz resonó en la sala central. ¿Quién está ahí? Las palabras no eran humanas, pero la inteligencia artificial de la Odisea tradujo la sintaxis con facilidad. Los exploradores se detuvieron. Frente a ellos, en la pared oscura, una imagen comenzó a formarse. Era una figura humana, alta, de piel opalescente y ojos grandes y expresivos. Su silueta era translúcida, parpadeante, como si estuviera a punto de desvanecerse. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La comandante Ishikawa dio un paso adelante. No lo sabemos con certeza, respondió, pero calculamos que han pasado menos 20.000 años desde que este sistema colapsó. La figura pareció procesar la información. Su rostro reflejaba una tristeza profunda. Demasiado tarde. El holograma se distorsionó, pero luego se estabilizó.
¿Quién eres?, preguntó Ishikawa. Soy el eco de una civilización extinta, lo que queda de mi gente, lo que queda de nosotros. El silencio se hizo pesado. ¿Tú eres el responsable del disco de oro? Fuimos nosotros. Antes de que terminara todo, enviamos mensajes a las estrellas, buscamos a alguien que nos recordara. Las palabras calaron hondo en la tripulación. ¿Qué les ocurrió? El holograma tembló y la imagen cambió. La estación se llenó de proyecciones, ciudades colosales cubriendo continentes enteros, naves del tamaño de lunas, un mundo vibrante con océanos dorados y cielos iridiscentes. Luego, fuego, explosiones en la atmósfera, ondas expansivas arrasando la superficie, la estrella en el cielo volviéndose inestable y finalmente, oscuridad. Éramos grandes, orgullosos, jugamos con fuerzas que no entendíamos, intentamos controlar nuestra propia estrella y fracasamos. El holograma los miró con ojos llenos de una nostalgia imposible. Nos extinguimos, pero queríamos ser recordados, así que construimos esta estación y dejamos mi conciencia aquí para esperar a alguien que nos encontrara, pero no esperaba que fueran ustedes. ¿Por qué? La imagen de la figura se volvió borrosa. Porque ustedes son como nosotros, humanos. La tripulación sintió un escalofrío colectivo. Eso no es posible. El holograma sonrió con tristeza. No lo sé, pero mi gente, antes del fin, tenía una teoría, una idea que en algún lugar del cosmos habíamos sembrado vida, no para reemplazarnos, sino para darnos otra oportunidad. Las luces de la estación parpadearon. Tal vez ustedes sean nuestra segunda oportunidad. El eco de una civilización perdida miró a la humanidad en silencio, esperando su respuesta. El silencio se extendió en la sala mientras la tripulación asimilaba las palabras del holograma. El eco de la civilización extinta les decía que de alguna manera estaban conectados. ¿Era posible? ¿Podían los humanos ser los descendientes lejanos de estos seres perdidos en el tiempo? ¿Cómo podemos saber si lo que dices es cierto?, preguntó Ishikawa con voz tensa pero controlada. El holograma inclinó la cabeza como si fuera la mejor forma de responder. En el núcleo de esta estación hay un banco de datos. Contiene lo último que pudimos salvar de nuestra historia, nuestra ciencia y nuestros orígenes. Las palabras encendieron la chispa de la esperanza en los científicos de la Odisea. Si lo que decía era cierto, ese banco de datos podía contener la mayor revelación de la historia humana. La tripulación se dirigió al núcleo de la estación. Allí, en una sala sellada, encontraron una estructura masiva de cristal oscuro que aún pulsaba con energía. Con cuidado, los ingenieros conectaron sus sistemas a la interfaz. Los datos comenzaron a fluir. Fueron horas de análisis, de decodificación, de asombro. La evidencia era clara. La especie que había construido este mundo y enviado el disco de oro no solo era avanzada, sino que su genética tenía patrones inquietantemente similares a la humana. No eran idénticos, pero las coincidencias eran demasiado numerosas para ser casualidad. Una teoría emergió. En su apogeo, antes de la catástrofe, esta civilización había experimentado con la terraformación y la vida sintética. En un intento desesperado por sobrevivir más allá de su propio final, pudieron haber sembrado vida en otros mundos. Tal vez la Tierra había sido una de sus semillas. Dios, murmuró uno de los científicos. ¿Somos su legado? Ishikawa exhaló lentamente. No tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos su historia. La tripulación pasó semanas recuperando y copiando la información del banco de datos. Cuando finalmente partieron del sistema muerto, llevaban consigo más que solo información. Llevaban el eco de una especie perdida, un mensaje a través del tiempo. La Odisea regresó a la Tierra como una nave de leyenda. El descubrimiento lo cambió todo. La humanidad ya no estaba sola en la galaxia, pero tampoco era simplemente una especie más. Eran los herederos de un linaje roto por la tragedia, la segunda oportunidad de una civilización que se negó a ser olvidada. Y ahora, con su legado restaurado, la pregunta ya no era de dónde venían, la pregunta era ¿qué harían con ese conocimiento? Si te gustó el video, comenta y comparte con alguien a quien sabes que también podría gustarle. Recuerda que subo video los días lunes, miércoles y viernes. Sin más que decir, adiós.